que andaba buscando. Esa tarjetita la tomaba uno, iba a la ventanilla y ahí había una persona, el bibliotecólogo, que se encargaba de buscar ese libro. Y si era buena gente, además, te sugería alternativas a ese título. Bueno, todo ese trabajo de organizar una biblioteca en ese formato tiene que ver con el esfuerzo de los bibliotecólogos. Pero el mundo cambió, la profesión cambió, los bibliotecólogos se digitalizaron y el 14 de noviembre están celebrando el Día del Bibliotecario Peruano. Y esa es una estupenda noticia. Y nos vamos a adelantar a la celebración aquí en Grimanchik, conversando con Fabiola Vergara, la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, sobre los esfuerzos de los bibliotecólogos y bibliotecólogas peruanos y peruanas por hacer del espacio de las bibliotecas un mejor lugar. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Bienvenida, Fabiola. Perdóneme lo largo de la presentación, pero me he acordado de la universidad donde teníamos que ir a buscar todavía en tarjetitas. ¿Por qué hay que celebrar el Día del Bibliotecólogo Peruano? Bueno, porque hacemos un trabajo para la sociedad, en realidad, para contribuir con la generación de nuevo conocimiento, del acceso a la información, que es sumamente importante en este tiempo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad de la información. Una información que no está ordenada no es información, Exacto. Es inútil. Y es muy difícil de procesar, de encontrar, de usar también adecuadamente. Entonces, en eso trabajan los bibliotecarios y los bibliotecólogos. Por un lado, en organizar toda la información, ya sea física o digital, pero también de acompañar, de brindar el acceso, de orientar, de enseñar también a usar la información a las personas. ¿Hoy la academia puede nutrir toda la necesidad de bibliotecólogos que necesita el país? No. No. No, en el Perú solamente 2 universidades enseñan la carrera de bibliotecología. Esta carrera nace luego del incendio de la Biblioteca Nacional en 1943. Claro. Allí Jorge Basadre reconstruye la biblioteca y crea la carrera del bibliotecario en el Perú. Actualmente no somos tantos bibliotecólogos, yo soy bibliotecóloga de la Universidad de San Marcos y en realidad hay una necesidad grande en el país porque, por ejemplo, cada gobierno local debería tener una biblioteca y estar a cargo de un bibliotecario. Ahí nada más. La ley del libro así lo estipula, dicho sea de paso. Luego también tenemos, por ejemplo, las bibliotecas escolares, más de 50.000 escuelas, ¿no? Y deben tener su biblioteca y debe estar a cargo de bibliotecarios. Luego también las universidades, por ejemplo. Claro. Y en realidad, centros de investigación, en fin, sin duda. Archivos también. Medios de comunicación que tienen hemerotecas, por ejemplo, ¿no? O archivos digitales, ¿no? Hay varios colegas que trabajan en archivos digitales. Que trabajan en medios de comunicación. Exactamente, sí. Entonces, en realidad, hay una gran demanda todavía en nuestro país que tenemos que cubrir y que descentralizar también, porque las 2 universidades que enseñan bibliotecología están en Lima. Así que hay todavía mucho campo por explorar. ¿De pronto tienen los chicos la sensación que puede ser una carrera poco rentable? No necesariamente, en realidad hay distintas líneas de trabajo. Por ejemplo, algunos trabajan en archivos. Sí. Y los archivos, digamos, los archivos de gestión de cada institución necesitan ahí personal especializado. Totalmente. Entonces, pero también, es la última rueda del coche el archivo por lo general, ¿no? Y hay que poner dinero porque es sumamente importante. No necesariamente, porque recordemos que hay una ley que cumplir. Y, por ejemplo, tenemos archivos, no sé, notariales, por ejemplo. Bueno, ahí clarísimo. Entonces, es muy importante. Y también se está yendo a una transformación digital en los archivos, ¿no? Entonces, ahí también se necesitan perfiles profesionales. Entonces, no lo es, no es no rentable en todo caso, ¿no? No digo que es no rentable que las organizaciones no se ocupen de sus archivos y que los chicos que estudian bibliotecología sepan que hay espacio laboral para ellos también. Así es, de acuerdo. Así es. Fabiola, van a ser sede de un encuentro iberoamericano, el primero. Sí, eso es bien importante porque este año, dentro de una semana, el 9, 10 y 11 de noviembre, vamos a ser sede de un encuentro iberoamericano de sistemas nacionales de bibliotecas públicas y escolares. Y somos sede por los pasos firmes que estamos dando en cuanto a normativa y a políticas públicas en la lectura, el libro y la lectura y las bibliotecas. Por ejemplo, la nueva ley del libro, que fue aprobada en el 2020.
Y este año, en julio, se aprobó por primera vez una política nacional de la lectura y el libro y las bibliotecas en nuestro país. Además, en este momento se está desarrollando la primera encuesta nacional de lectura. También hemos cambiado la ley de depósito legal, que ahora incluye los libros digitales. Entonces, estamos dando pasos firmes en cuanto a normativa, en cuanto a políticas públicas, y por esa razón es que somos sede de este encuentro iberoamericano que está siendo organizado por el Ministerio de Cultura del Perú, la Biblioteca Nacional y el CERLAL, que es el Centro Regional de Fomento para el Libro y la Lectura de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y va a ser un encuentro con bibliotecólogos de toda la región? Así es, con líderes de sistemas nacionales de bibliotecas, Sí. tanto públicas como escolares. Y ese diálogo entre las bibliotecas públicas y las escolares es muy importante porque nos complementamos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos el plan lector. Sí. Pero ¿qué sucede si es que se fomenta la lectura en el aula, pero luego llegan a casa y no tienen libros en casa o no tienen una biblioteca que contribuya o que fortalezca esta necesidad o este gusto o este interés que ha nacido en la escuela? Entonces tenemos que conversar, las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares, tenemos que complementarnos y como sistema este encuentro lo que va a permitir es fortalecer una red de trabajo. Además, vamos a entrar en diálogo con otros colegas de otros países que ya tienen este trabajo avanzado. Que tienen experiencia avanzada, claro. Por ejemplo, ¿no? Que ya tienen una política del libro y la lectura en otros países, entonces vamos a conversar Perú, que está iniciando, con, por ejemplo, Colombia o Chile o Argentina, respecto a estos retos que tenemos nosotros en la implementación de nuestras políticas. Fundamental. Este evento entonces va a ser el 9, 10 y 11 de noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre. Así es. ¿Abierto para todos? El 9 y el 10 es solamente para las delegaciones, porque vamos a tener unas jornadas intensas de trabajo, pero el día 11 sí va a ser abierto, va a ser en la sede del Ministerio de Cultura de acá de Lima, y también lo vamos a transmitir a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Buenísimo. Fabiola, ¿por qué se dice que las bibliotecas son el gran nivelador de la sociedad? Porque son espacios democráticos, de acceso democrático, pueden entrar todas las personas, no se hace ninguna distinción, y porque pueden acceder a muchas cosas, a mucha información, y esa información les permite acceder o ejercer otros derechos. Si es que una persona no está informada de sus derechos, no puede ejercerlos. Entonces, por esa razón es que nosotros decimos que las bibliotecas son una de las instituciones más democráticas que hay en nuestra sociedad. Y creo que alguna vez habrá que hacer el cruce o el estudio de aquellos municipios que tuvieron una buena biblioteca pública y cómo baja el índice de violencia en sus localidades. Por muchas razones. Porque los chicos ya no están en casa, de pronto estudian en la biblioteca, leen en la biblioteca. Pero también porque fortalece las comunidades. También. O sea, al tener espacios de encuentro, ¿no? Como una biblioteca donde se conocen los vecinos, se hacen amigos, se genera esa comunidad y se protegen. Quizá haya que poner menos rejas en la ciudad y más bibliotecas. Menos muros y más bibliotecas, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿percibes que la ley del libro ya cumplió o está cumpliendo su misión de fortalecer el sistema o todavía falta mucho? Todavía nos falta un poco, pero ha mejorado. Por ejemplo, hay algo que es bien importante en la nueva ley del libro que habla del tema del préstamo del libro a domicilio. Ajá. Y eso es bien importante porque antes de esta ley no se hacía mucho. Por ejemplo, las escuelas tienen bibliotecas y tienen libros, pero no los prestaban a casa. ¿Por qué? Porque tenían el temor de que se perdiera el libro. Seguro, claro. Sin embargo, la ley ya dice que no es responsabilidad del bibliotecario si es que en el ejercicio de la función y evidentemente si es que se han hecho todos los controles debidos, se pierde un libro, no es, digamos, responsabilidad del bibliotecario. Entonces, de esa manera, por ejemplo, ya se empieza a promover. Luego también, Fabi, prefiero perder un libro que perder un lector. Claro, ¿no es cierto? Claro. Además, digamos, un libro bajo 7 llaves... ¿Para qué? Es como si no existiera, ¿no? Y otro punto también interesante de esta ley es que habla de las bibliotecas digitales como un complemento de los servicios bibliotecarios. Y allí nos pone, digamos, el reto a la Biblioteca Nacional del Perú junto con la PCM, con la parte de gobierno digital, para trabajar, y con el Ministerio de Educación, para trabajar en este fortalecimiento de bibliotecas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Pero además la ley del libro no solamente se enfoca en las bibliotecas, sino en realidad en el ecosistema del libro en el país. Entonces nos complementamos con otros actores del sistema. Y en ese sentido, ¿crees que el sistema debe seguir apostando por el soporte de papel o comenzar a dar pasos definitivos hacia una captura de la imagen y a una lectura de lo digital? No, en realidad se van a complementar y son híbridos. Uno no mata al otro. No, lo digital no va a reemplazar al libro físico por muchas razones. Pero sí es un aliado. Por ejemplo, nosotros sí digitalizamos en la Biblioteca Nacional con fines de preservación del libro impreso. Por supuesto. Entonces, de esa manera garantizamos el acceso, pero preservamos el material impreso. Clarísimo. ¿No? Como una de las formas. Otro es que nosotros sí tenemos una biblioteca digital, una biblioteca pública digital, que ha tenido un gran alcance. Tenemos más de 50.000 usuarios, lo consultan a nivel nacional y hemos tenido más de 200.000 lecturas. O sea, sí es un formato válido, útil en determinado contexto, pero no va a reemplazar, o sea, eso no nos dice, ok, cerremos la biblioteca porque ya tenemos una digital. Por supuesto. De ninguna manera, porque, por ejemplo, el tema de la interacción, el tema de la comunidad, el tema de la mediación, del fomento a la lectura, no lo puedes hacer a través de una pantalla. El tema de capacitar o de hacer alfabetización, inclusive alfabetización digital, no lo puedes hacer con una pantalla o con un aplicativo de biblioteca digital. Entiendo. Es un complemento. Muy bien, pues creo que hemos abordado varios temas. Muchas gracias, Fabiola, por haber venido. Estaremos pendientes a ese encuentro. Ya nos contarás cuáles fueron las conclusiones. Así es, de todas maneras. También tenemos que hablar luego, más adelante, de las conclusiones de la encuesta nacional del libro, de la lectura en nuestro país. ¿Cuándo sale? Debe salir en el verano. Ya deben salir los primeros resultados de esa encuesta nacional. ¿Es la segunda? Es la primera. Es la primera, línea base. Es la primera encuesta nacional, exactamente. Es la línea base. Y bueno, aprovechar solamente este espacio para felicitar y saludar a todos los bibliotecarios, bibliotecólogos, el 14 de noviembre que estamos celebrando el Día del Bibliotecólogo. Gran abrazo. Sí, así es. Fabiola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, imposible no estar de acuerdo con Fabiola Vergara, ¿verdad? Jefa institucional de la Biblioteca Nacional.